Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase de teoría económica. Esperando igual hayan tenido un excelente día, pues vamos a dar inicio hoy 2 de julio del 2025. Pues bien, de acuerdo a nuestro temario, vamos a ver y retomar el punto 3, de acuerdo al tema de los modos de producción. Entre ellos vamos a ver la comunidad primitiva, que es muy importante que ustedes sepan y analicen en dónde inicia como tal todo el cuestionamiento de la teoría económica. Asimismo, también vamos a ver el punto 4, las doctrinas económicas. En este punto se va a analizar los mercantilistas, los fundadores de la economía política, los fisiócratas, los clásicos, los marxistas, los neoclásicos, el keynesianismo y las formaciones estructurales de la teoría política. Bueno, pues vamos a ver lo que es el modo de producción de la comunidad primitiva. Para empezar, es importante hacer mención que Carlos Marx, retomándolo Federico Engels, son los que han estudiado exactamente todos los modos de producción que ha tenido a lo largo del tiempo la vida del ser humano. Carlos Marx nos dio un contexto muy sofisticado para llegar a entender toda esta situación y construcción de la manera en que se organizaron desde la época primitiva hasta nuestros días y llevar a cabo una economía como tal y con ella un progreso en las sociedades. Bueno, aquí vamos a ver la comunidad primitiva como primer punto importante de lo que vamos a ir viendo. Bueno, dentro de los puntos importantes de la comunidad primitiva que vamos a ver el día de hoy, vamos a marcarnos una introducción. Posteriormente vamos a ver exactamente qué es este modo de producción en la edad primitiva, en la comunidad primitiva como tal. Vamos a ver su estructura económica, los medios de producción y fin de la comunidad. Iniciamos diciendo que a pesar de que la Tierra tiene una edad aproximada de 4.600 millones de años, la vida humana se calcula que tiene alrededor de 600.000 años, cuando apareció el Homo sapiens. Hace tan solo 5.000 años los seres humanos inventaron la escritura, con lo que comenzó la historia escrita y las civilizaciones florecieron considerablemente, por lo menos en algunas partes del mundo. Recordemos un punto importante que separa la historia, jóvenes, de la prehistoria. Aquí lo tenemos claramente. Cuando el hombre inventa la escritura y con él deja exactamente, de acuerdo a sus pinturas rupestres, a un modo de organización que se ve estructurado en las cuevas, que ellos ya tenían una estructura organizacional de la cuestión económica como tal. Esto nos lleva a pensar que ellos determinaban exactamente ese concepto de lo que es la economía. Bien, ¿qué es la estructura económica en la comunidad primitiva? Nos dice que la comunidad primitiva es la primera forma en que los hombres se organizaron para satisfacer sus necesidades. Esta misma surge con el hombre mismo. En el comienzo, los hombres eran salvajes y se hallaban indefensos ante las fuerzas de la naturaleza. Se alimentaban principalmente de los vegetales que encontraban en la naturaleza. El hombre fue nómada, al principio porque dependían directamente de lo que la naturaleza les proporcionaba. Se dedicaban a la recolección de frutos, a la caza, a la pesca, siguiendo el curso de los ríos, ya que también necesitaban agua. Bien, recordemos, jóvenes, que el hombre primitivo era nómada.
seguía a los animales. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Pues para que sobrevivieran. Al final de cuentas, para que sobrevivieran y para que tuvieran este modo de supervivencia y modo de adaptarse al sistema del medio ambiente que en ese entonces se generaba con ellos, ¿no? Con esas estructuras. No olvidemos que el hombre primitivo eran comunidades de muy poca gente. Por eso al principio les llamaban las primeras hordas, los primeros clanes, las primeras gens, las primeras tribus como tal. Todas aquellas organizaciones primitivas, bueno, se asentaban cerca de los ríos. Claro está, para que el río pudiera satisfacer algunas de sus necesidades, principalmente la de supervivencia por la necesidad de tener agua y la segunda muy importante para el desarrollo de su estructura como tal, ya que se pudieron dar cuenta que el agua era básica para existir. Bueno, por lo tanto, aquí en el mapa que les expongo, aquí exactamente vemos las comunidades antiguas que pudieron darnos hoy en día la estructura económica, así como su organización en estos periodos primitivos. Tenemos a los aztecas, tenemos a los mexicas, tenemos a los incas, tenemos del otro lado del mundo a Egipto, tenemos a Mesopotamia, tenemos a la India y tenemos a China. Son culturas que Carlos Marx y las aportaciones de Federico Engels nos dejaron un contexto en su planeación donde se ve claramente de que estas culturas primitivas ya eran muy organizadas y muy avanzadas para la naturaleza del mismo contexto de apreciación que se tenía dentro de la historia como. Bueno, la estructura económica en la comunidad primitiva. Si ustedes observan la imagen, podemos ver que el hombre se dedica a la casa, que el hombre tiene herramientas. Al tener herramientas y dedicarse a la casa, jóvenes, claramente la apreciación nos dice que ellos ya tenían una cuestión de comunicarse entre ellos para que tengan las señales correspondientes para sacrificar a un animal y poder subsistir. Esos son los inicios como tal de las primeras cuestiones que se observan para que ellos tengan una buena estructura económica como tal. Otros que hacían, bueno, igual si vemos y apreciamos la imagen, aquí estamos viendo que también empezó el hombre a realizar instrumentos con piedra. Posteriormente, la invención del fuego abrió un contexto completamente muy importante ante su modos de vida, porque pues, a lo mejor con el fuego pudieron apreciar distintas formas de alimentarse, de acobijarse o de facilitarse como tal la vida en la comunidad primitiva. Bueno, ¿qué nos dice este alcance de su estructura como tal? La estructura económica de la comunidad primitiva era, como su nombre lo indica, atrasada y primitiva. Con los hombres no dominaban la naturaleza, dependía mucho de ella. En esta sociedad de comunidad primitiva existía propiedad colectiva de los medios de producción, por lo que la producción también se realizaba de forma conjunta. Todo esto trajo como consecuencia la distribución comunitaria de los bienes. Fíjense muy bien porque aquí está el punto importante. Esta sociedad, su propiedad era colectiva de acuerdo a sus medios de producción. ¿Esto qué nos da a entender? Ajá, bueno, que lo que producían era de forma conjunta.
Y esa forma de que todos tienen una razón para subsistir en esta comunidad, ¿qué hizo? Bueno, la distribución comunitaria de los bienes jóvenes, ¿ok? Posteriormente, en la comunidad primitiva no existía la explotación del hombre por el hombre, sino que había relaciones de cooperación y ayuda mutua. Esto quiere decir que entre ellos había unas relaciones cordiales, había unas relaciones, si podemos decirlo, claro está, armoniosas, amorosas, y entre la misma Horda Clan Gens Tribu era una forma de ayuda mutua, era un bien por ti como parte de esta comunidad como tal. ¿Ok? Posteriormente, esta sociedad era una sociedad de autoconsumo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, en esta se producían bienes que se consumían casi inmediatamente. ¿Ok? Obviamente. Se entiende porque no tenían sofisticada la manera de vida como tal, pues entonces se entiende que al vivir en las cuevas corrían peligros, se entiende que en vivir en el medio ambiente como tal, pues se les echaba la comida a perder, etc. Por lo tanto, consumían todo inmediatamente. Pasado el tiempo, nos damos cuenta que sus medios de producción empezaron a ser más sofisticados y a esto nos lleva a esa estructura donde ellos empiezan a elaborar como tal instrumentos y estos en su momento los denomina estos autores que nos dan pie al margen del conocimiento, Carlos Marx y Federico Engels, para su apreciación, nos dice el hombre primitivo, uno de los medios de producción como tal, fueron realizar instrumentos para su propia manera de existir. Bueno, ¿qué nos dice entonces? Los instrumentos de producción van desde una simple piedra en estado natural. Luego la empezaron a tallar y luego la pulían. Y posteriormente se utilizaron los metales. Fíjense qué importante. Tenemos pruebas, claro, claro está en todo el mundo, de que el hombre primitivo talló piedras para satisfacer sus necesidades. Entonces se le denomina como primer medio de producción que tuvo el instrumentos de piedra. Pasado el tiempo, jóvenes, esta comunidad primitiva descubre los metales y con ellos ese instrumento igual les da otro pie a crecimiento para sus medios de producción. Posteriormente, al mejorarse los instrumentos de producción, se creó la división natural del trabajo, determinado por el sexo y la edad. La mujer desempeña un papel importante en esta sociedad, ya que es la encargada de la distribución, lo que le da importancia tanto económico como político a su sistema, que empieza a verse su estructura económica como tal. Bueno, en la comunidad primitiva hubo 3 divisiones sociales del trabajo. La primera fue el aumento de la producción y la productividad. La gran primera división del trabajo en sociedad fue la caza, la pesca, la agricultura y el pastoreo. Una segunda división del trabajo nos dice que se resolvió el problema del agua e inicia la transición de la comunidad primitiva al esclavismo. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos vamos a adentrar en algo muy importante. Esas divisiones del trabajo, jóvenes, en la edad primitiva, trajo con ello a empezar a ver al hombre no ya en armonía como tal, sino que ahora mi medio de producción vas a ser tú. Y si lo comparamos hoy en día somos nosotros, somos el capital humano, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, estamos en la comunidad primitiva. En ese sistema empezaron a ver el hombre como la fuerza de producción, como la fuerza del trabajo. Por tal motivo, bueno, ¿sabes qué? Los más fuertes
o los que no tengan esa capacidad para resolver un problema, pues se van a utilizar exclusivamente para unos trabajos forzados, de sol a sol. Entonces se le denomina a esta etapa, ¿verdad? Comunidad primitiva al esclavismo. E igual se dedican a la caza, a la pesca, a la agricultura, al pastoreo, a los oficios, etc. Y una tercera, en la tercera y última división se creó un excedente económico. Esto hizo posible que se hicieran intercambios o trueques, así como tal surgen los mercaderes. ¿Qué quiere decir este punto tan importante? Que la tercera división del trabajo, jóvenes, ciertamente surgen los excedentes económicos. Un excedente económico, vamos a dar como ejemplo en aquella época, bueno, que tienen mucho cacao o que tienen mucho, vamos, ropa eh, para las personas y este medio de producción en masa ya es un excedente. Por tal motivo, personas exclusivas que se le llamaron mercaderes empezaron a ir a otra comunidad e intercambiar sus mercancías. Bien, los medios de producción evolucionaron y pasaron de la producción colectiva a la familia, llegando hasta la propiedad privada de los medios de producción. A cada modo de producción corresponde también una superestructura, es decir, un conjunto de conexiones que el hombre tiene de sí mismo y el universo. También un periodo de transición, donde las características del antiguo modo de producción desaparecen, al mismo tiempo que surgen las nuevas características de un modo de producción más desarrollado, radicado en la desaparición de formas atrasadas y la aparición de sociedades más desarrolladas. Aquí podemos apreciar claramente que el hombre primitivo evoluciona completamente. Y una de las evoluciones nos da a empezar a dividir los territorios. Si yo planto esto, es mío. Entonces, esta propiedad, empiezo a decir, esta me pertenece o le pertenece a mi comunidad. Eso es, acuérdense que la tierra también, jóvenes, es un medio de producción muy importante, muy importante, ¿estamos de acuerdo? Si no el más importante. Porque acordemos también que la tierra pues no se deprecia, ¿no? Al contrario, su valor no se pierde. Luego entonces, esta forma de ver las cosas como tal y darle una gran importancia a la tierra, empezaron a valorar el sistema de la propiedad privada y la aparición, claro, de este, comunidades más desarrolladas por sí mismas. ¿Cómo fue el fin de la comunidad primitiva? ¿Qué pasó para que se dijera, ya no existe el hombre primitivo? Pero ¿qué fue el acontecimiento que dio a la nueva etapa de los medios de producción como tal? Bueno, nos dice que al incrementarse la producción debido a la división social del trabajo y la especialización de este mismo, surge el excedente económico, como lo habíamos mencionado, siendo así posible apropiarse de él y de intercambiarlo. Y así nacen las relaciones sociales de producción y dando paso al esclavismo, jóvenes. Ahora mi medio de producción lo vas a hacer tú, hombre, lo vas a generar tú y yo te voy a dar alimento, pero vas a trabajar para mí, para ciertos señores
como modo de satisfacer mis necesidades en cuanto a una jerarquía. Y esta jerarquía pone obviamente al esclavo como su fuerza principal para producir, ya sea la cuestión de los minerales, ya sea la cuestión de la agricultura, o ya sea de la cuestión de empezar a hacer pirámides como tal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que nos quede claro que la primera manera de producción fue en la etapa o comunidades primitivas. De ahí saltamos a lo que es el esclavismo. Y en el esclavismo, obviamente, el hombre era el que generaba como tal el medio de producción en masa, jóvenes, en masa. Continuando, vamos a ver los sistemas de organización históricos de la economía. Bien, vamos a ver claramente en estas líneas del tiempo que les voy a presentar para que sea más adecuado y el entendimiento de estas, porque es muchísima información, se estructura de esta manera para que ustedes le entiendan y veamos en nuestra línea del tiempo dónde nos encontramos. Bueno, esta organización histórica de la economía comienza, como bien lo dice Carlos Marx, en la comunidad primitiva, en el 5000 antes de Cristo. Ya vimos claramente que esta comunidad primitiva se basaba en las primeras civilizaciones de la historia, es decir, las sociedades primitivas humanas. Su forma de organizarse estaba en tribus, eran pequeñas las familias de estas comunidades primitivas jóvenes. Lo conformaban distintos grupos, los cuales dividen el trabajo dedicado a la obtención del sustento y se basaba en economías de subsistencia, o sea, como lo venimos comentando, lo que se produce se debe de consumir o se echa a perder, ¿estamos de acuerdo? Y ellos ya sabían y manejaban que las temporadas de caza, las temporadas de pesca, las temporadas de agricultura. Entonces, tener otra vez oleadas de buena alimentación, pues dependía de las épocas del año. Entonces, en esta comunidad primitiva sabían que era muy valiosa la comida, muy valioso el sustento que trabajaban por él. Entonces, esta economía de subsistencia era muy, muy rápida como. Bien, posteriormente viene lo que es en el 3500 antes de Cristo hay un modo asiático de producción. Cabe destacar que nos hacen mención que el modo de producción asiático es el intento de Carlos Marx de aplicar el concepto de los modos de producción. ¿Con qué finalidad? Bueno, para analizar otro tipo de sociedades no occidentales como la asiática. Él estudia este hombre primitivo, diferente completamente al hombre de este lado de Europa, de este lado de América. Entonces da cuenta y su interés por estudiarlo nos da el contexto y evaluación de que también ellos tenían una manera de organizarse, aunque un tanto diferente a la nuestra, pero al fin y al cabo ellos también sus modos de producción era eh, eh, con fines completamente organizados para apoderarse igual de su influencia de poder que tenían en ese momento esas culturas. Podemos decir que estas culturas asiáticas se establecen para las economías que no forman parte del occidente, por eso les comentaba, son muy diferentes a las nuestras. También muchos teóricos lo han propuesto para las economías que han estado bajo el dominio colonial. No existe un consenso sobre a qué hace referencia dicho modelo de producción. Más sin embargo, el Estado jugaba un rol predominante a través del control estatal. Lo que tenemos de aquellas culturas asiáticas jóvenes, simple y sencillamente, nos dejaron un contexto como tal
de una dominación por el territorio. La estructura del modo asiático de producción era muy dominante. Ajá, su modelo de producción como tal se veía claro que había una jerarquía donde obviamente esa jerarquía imponía completamente el contexto económico y oprimía, ajá, al más débil. Posteriormente tenemos el esclavismo. Acordémonos, jóvenes, de la comunidad primitiva pasa al esclavismo, más sin embargo, entre el esclavismo y la comunidad primitiva nos dejan claramente las teorías que hay una aportación del modo asiático de producción. Bueno, ¿qué tenemos en el esclavismo? Dice que el modo de producción esclavista fue uno de los sistemas de organización de la producción que definió Carlos Marx. Así Marx definió este modo de producción como el modo existente en las sociedades de la época clásica, un modo en que los ciudadanos carecían de derechos. Los esclavos eran personas que en la ley figuraban como objetos. El amo de estos debía alimentarlos y proporcionarles residencia. El modo se sostenía por la masiva esclavitud a nivel global. Eran propiedad del amo y formaban parte de su patrimonio. Eran utilizados como objeto de cambio. Acordémonos si mezclamos la teoría económica con el derecho, si aparece el esclavo en eh, algunos libros del contexto jurídico romano, donde nos dice que el esclavo era llamado cosa, ajá, y por lo tanto era propiedad del amo, y el amo podía hacer lo que le venga en gana con el esclavo o los esclavos. Después de esas épocas importantísimas viene lo que es la época feudal. En la época feudal el contexto del modo de producción fue uno de los modos de organización de la producción existentes. La organización se basaba en un poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales. Los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago, el señor les dejaba las tierras y les daba una vivienda. Se basaba en modelos de explotación agropecuarios y las relaciones eran relaciones de vasallaje. El señor feudal también dotaba de protección al campesino. Si vemos esta época feudal, tiene mucha semejanza a la estructura que tenemos hoy, claro que sí, ¿verdad? Porque al final de cuentas nosotros pagamos impuestos y ellos en la época feudal, tú me vas a dar a cambio de que yo te dé tierra, agricultura y me vas a generar los campos y vas a tener este tipo de sistema. Y aparte me vas a dar un impuesto, estamos de acuerdo, una alcabala que se llamaba aquí en México. Regresando al tomar el punto del feudalismo, podemos decir entonces que esos impuestos era parte de lo que por ley tenías que dar para que el modo de producción subsistiera en la época del feudalismo como tal. Posteriormente se inicia lo que es la época del capitalismo. Jóvenes, estamos hablando del año 1600 después de Cristo. Aquí el modo de producción capitalista es una de las formas en las que puede presentarse la forma de organización, la forma de producción de bienes y servicios en una economía. Esta teoría fue desarrollada por Carlos Marx, el cual clasificó la historia en distintos modos de producción en orden cronológico. Bien, ¿cuáles son? Nos menciona que la producción se establece bajo un sistema de propiedad privada. Posteriormente, nos dice que los bienes y servicios se adquieren en los mercados a través de las fluctuaciones de los precios. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que ya en el capitalismo tenemos claramente un lugar específico donde se va a hacer y se va a manejar toda la fluctuación de los precios de los productos.
Y posteriormente los dueños de los medios de producción son los que Marx denomina clase dominante. Así la clase dominante explota la fuerza de producción del trabajador para generar plusvalías, porque se parece obviamente todas estas cuestiones a lo que vivimos nosotros hoy en día. Bueno, pues porque nosotros somos un país capitalista. Luego entonces el medio de producción que somos nosotros, pues tenemos que generar esa plusvalía para que podamos subsistir esta clase de economía impuesta por métodos europeos y métodos de los americanos como tal. Para Marx, la clase capitalista genera la servidumbre del proletariado. En este sentido, el trabajador depende del propietario del capital para generar una renta para vivir. Al fin y al cabo, jóvenes, se entiende claramente que el capitalismo como tal, hay empresas que, claro, necesitan la mano del hombre. Vas a generar un trabajo y a generar un trabajo, tú vas a obtener un salario como tal. Entonces, obviamente, se genera lo que es el proletariado y si bien es cierto, conlleva mucha explotación para, para realizar trabajos. Hay muchas teorías muy, muy importantes, muy destacadas en esta época que, que nos han venido a dejar un contexto donde podríamos aplicar otro tipo de influencia capitalista menos rígida, más sin embargo la que han propuesto las potencias, pues al fin y al cabo sí viene siendo muy, muy dominante para que nosotros podamos vivir jóvenes como tal. Posteriormente, surge el socialismo en el año 1830 después de Cristo. ¿Es importante esta línea del tiempo? Claro que sí. ¿Por qué, jóvenes? Porque tú te tienes que dar cuenta de en nuestra línea del tiempo cómo se generan estas teorías. Y es por decir quién fue primero, ¿verdad? Bueno, el primer punto de medio de producción como tal fue el capitalismo. 2 siglos después, surge el socialismo. Se basa en el modo de producción socialista y para Carlos Marx es el modo de producción en el que se organiza la producción en una economía socialista. La teoría de Marx nos expone el sistema como el más desarrollado de todos. Había propiedad colectiva, sistemas igualitarios, fijación de precios, economía planificada, supresión de la competencia e igualdad económica, social y política. Si bien es cierto, el socialismo se expone muy, muy bonito, con muchos elementos para sobrevivir de manera igualitaria, jóvenes. Más sin embargo, el capitalismo en su dominio en el mundo, ha hecho que el socialismo como tal no tenga esa, esas cuestiones, este, para llevar a cabo ese sistema, porque lo fracturan completamente. Si bien es cierto, podríamos decir que la mejor estructura para vivir en sociedad es el socialismo, yo les pudiera decir, claro que sí, sin temor a equivocarme. Mas, sin embargo, vuelvo a la misma, las potencias capitalistas quiebran completamente su estructura para que no domine al mundo, jóvenes. Tiempo después, en el siglo XVIII, se crea el comunismo, ¿ok? Aquí tenemos que el comunismo nos dice es una filosofía política, económica y social que busca establecer la propiedad conjunta de los medios de producción y la eliminación de las clases sociales. Se fundamenta en el marxismo, llevándolo a un estado final o extremo. Otro punto importante es que nos dice que aspira a una sociedad donde se eliminan las clases sociales de manera que en teoría no existan personas con mayores privilegios que otras. Plantea que toda la economía se planifique desde un ente central
donde se determina cuánto producir y a qué precio vender. No admite el pluralismo político, sino un gobierno de un partido único que lleve a cabo las reformas hacia un modelo comunista. Bueno, si bien es cierto, estos modelos comunistas surgen, ¿verdad? En Rusia, pero al final de cuentas el comunismo mal empleado pues determina una crisis completamente, ¿no? Lo que ha pasado en aquellos lugares y aquellos periodos y aquellos antecedentes que nos refieren claramente que el comunismo mal empleado pues sí transforma y genera crisis como tal. Y por último tenemos aquí a lo que es el Fordismo en 1908, jóvenes. ¿Qué es el Fordismo? Fíjense bien, el Fordismo es un sistema de producción en cadena implementado por Henry Ford, ¿les suena? A partir del año 1908. Bien, este está basado en la producción en cadena, o sea, jóvenes, hacer mucho, pero mucho, producir mucho. Reduce los costes asociados a la producción, disminuye el tiempo de producción, especializa a la mano de obra en procesos pequeños y muy específicos, o sea, ahora empiezas a mover botones y tú mueves estos botones y la máquina genera esto. Mueves este otro botón y la máquina hace eso, ¿estamos de acuerdo? Por eso se especializa la mano de obra en procesos pequeños y muy específicos. Elimina también la flexibilidad del tiempo del obrero en el trabajo y propone una subida de salarios del obrero para que se puedan consumir los productos que fabrica. Ajá, bueno, este sistema fordista que surge en 1908 nos deja claro que el capitalismo impera como el medio de producción en masa. Y de ahí surgen muchas teorías, pero muchas, que vamos a retomar o ir retomando para que ustedes se den cuenta y analicen desde su punto de vista como abogados cuál es esa estructura que te va a generar a ti un medio de producción. ¿Qué vas a elegir para poder subsistir en la vida? Porque si bien es cierto, el capitalismo nos ha dominado, ajá, hasta nuestros días, una de las variables que tiene el capitalismo que al fin y al cabo te deja elegir tu manera y tu medio de producción, de acuerdo a tu estatus social como tal. Entonces, cuando este señor Henry Ford, el que crea la famosa empresa de los carros Ford, él analiza y dice, cuando una empresa produce en cadena y su medio de producción es masivo, obviamente genera unos costes donde yo puedo retribuir y pagar un salario a los trabajadores para que ellos tengan una manera de subsistir. No, me están regalando nada, ni les estoy regalando nada. Más sin embargo, su trabajo se va ahora a destacar en cuanto a un pago como tal. Es importante saber y determinar todas estas partes de los sistemas que surgen para que nos demos una idea cómo surge en el mundo la organización en las posturas del sistema económico mundial. Bueno, siguiendo en el mismo orden y recabando todas estas tipos de organización que nos deja las teorías económicas, vamos a exponer brevemente algunos teóricos y su aportación a la teoría económica como tal. Para seguir con el mismo contexto, vamos a hacer mención que las sociedades primitivas, acordémonos, se basaban en la
agricultura, pero algo importante que podemos destacar era la restricción de derechos de propiedad. En el año 16 antes de Cristo, el oro tiene cualidades. Y quién maneja exactamente, a quién le tocó como tal la explotación del oro, perdón, a Plinio en Roma. En el año 384, ¿ok? Nace Aristóteles y escribe La política y la ética, donde claramente expone métodos económicos muy interesantes para los sistemas como tal. En el año 428, igual antes de Cristo, nace Platón y escribe la República y las leyes. En el siglo V al XV, en mera Edad Media, jóvenes, ahí podemos decir que había un valor de cambio y el derecho canónico es el que imperaba en esta época como tal. Nos seguimos al siglo XI, al siglo XIII, y aquí estamos hablando que surge el mercantilismo, como lo hemos venido mencionando. En este tiempo estamos hablando que nace la estructura mercantilista de Adam Smith. Posteriormente, en el siglo XVII, en Francia, estamos hablando que hay riqueza y esta es generada en la agricultura. Se da un dominio por la agricultura muy predominante en Francia, jóvenes. Para el año de 1776 surge la economía clásica. Este punto es muy importante, muchachos, porque surge la revolución industrial. Con la revolución industrial podemos ver y darnos cuenta, con la primera revolución industrial, que las máquinas de vapor con movimiento de algún mineral como el carbón, cambiaron completamente el modo de producción, ¿estamos de acuerdo? Y se vino de cambios dramáticos que aportaron desde Inglaterra al mundo, posteriormente de Europa al mundo como tal. Entonces no olvidemos, porque algo importantísimo pues es la revolución industrial como tal de 1776. ¿Qué pasa en los años posteriores? Bueno, vamos a exponer que en 1789 Tomás Malthus cree que los recursos son insuficientes, entonces su teoría propone, ¿verdad?, hacer movimientos donde se logren las producciones y sean suficientes para mantener a un Estado-nación. Posteriormente, en el año de 1817, David Ricardo propone la ley de hierro a los salarios. Fíjense bien, jóvenes, de lo que les estoy exponiendo hay mucho material en internet, pero muchísimo, y es importante que ustedes echen pues sí una leída y busquen de alguna otra manera bibliografía, y si no me hagan saber en la plataforma para que yo les envíe PDFs donde ustedes puedan conocer las teorías a profundidad de estos autores, de estos teóricos, porque son extraordinarias para sus tiempos, jóvenes, y nos dejan muchos aportes para saber cómo podemos hacer y manejar una economía o manejar buenas cuestiones financieras. Luego, en 1867, vamos a hablar que está un teórico muy importante, que estamos hablando, que son los que analizaron todo esto que les estamos hablando, Carlos Marx y Federico Engels. Publican la historia de las sociedades existentes, que es lo que estamos viendo y nos deja como tal en nuestro temario establecido. Ellos proponen y discuten cómo la importancia de los medios de producción han hecho que el hombre como tal subsista en este sistema o en algún sistema
que más le acomode a sus medios de producción. En 1867 surge el marxismo. En esto se da el socialismo científico. ¿Quiénes nos dan apertura a esto? Pues todos los científicos, por eso lo califican como el socialismo, una transición muy buena, muy importante hacia el mundo. Más sin embargo, tiene dificultades por los sistemas contrarios que no están de acuerdo al sistema socialista. En 1868, Engels publica el Capital. Deberían igual buscar ese tomo, está buenísimo, pero buenísimo esos aportaciones teóricas que hace Engels y retoma de Marx en su libro El Capital. Para 1930, jóvenes, Keynes expone su teoría del Tratado sobre el Dinero. En 1932, el final político de las doctrinas, Lais. Aquí estamos viendo que empieza a surgir en gran medida lo que es el capitalismo y aporta nuevas doctrinas con la finalidad de que se tengan nuevos conceptos en las cuestiones de la economía y qué es lo que nos va a determinar un buen sistema financiero. Para 1936, igual Keynes publica teorías generales sobre el empleo y el interés, así como el comercio. Ahí hay muchas aportaciones muy importantes de Keynes para las cuestiones financieras, ya que nos dejan toda una estructura para que tú puedas llevar a cabo un crecimiento empresarial. Les digo que estas aportaciones que nos hacen son muy, muy, muy buenas y las realizan desde hechos contundentes para su creación y cuestiones empíricas para su elaboración. Seguimos, para 1940, Keynes es el que toma y retoma toda la cuestión del capital, de la economía, de la estructura económica, jóvenes. Para 1942 estamos hablando que surge la fundación del Banco Mundial. Ya se determina que el Banco Mundial, que obviamente pues los países potencia ya para 1942, pues son los que determinan qué se va a hacer en la estructura económica a nivel global. Para 1944 están las conferencias de las Naciones Unidas, se crea el Fondo Monetario Internacional con la intención de que asegurar a los países, a las empresas bajo este régimen capitalista. Para 1945, si ustedes ven, una fecha que es bastante importante, ya que termina la Segunda Guerra Mundial, se crea la fundación del Fondo Monetario Internacional, FMI. Para 1960, vamos a hablar de que se habla en cuestión de la coas pública, el problema del costo social. En 1960, jóvenes, en esas épocas, ¿verdad? La economía mundial está un tanto fracturada, porque todavía nos queda claro que en ese contexto de esta época llamado Guerra Fría, pues hay muchas cuestiones que exponen al, al régimen tanto capitalista, comunista como socialista, y algunos de ellos se ven muy, muy fracturados en las cuestiones económicas, que es el tema que nos interesa. Y por último, en 1970, se cuestionan todas estas estructuras, se cuestionan todas las escuelas teóricas y se dice claramente, bueno, ya hay mucha creación de teorías y modelos económicos, pero una no te deja crecer el sistema capitalista cuando aplicas alguno que no le beneficia a los países potencias, ¿no?
Y otra también empiezan a cuestionar que cuál es la aplicación que va a hacer crecer a ese país y desde dónde va a crecer ese país. Y muchas situaciones y acontecimientos políticos sociales, pues que obviamente jóvenes determinan lo que es la economía, la estructura económica del mundo como tal. Ya después de 1970, pues vamos a pasar claramente a qué periodo. Vamos a hablar que en 1980 en México se establece ya como tal y entra muy fuerte el neoclasismo, ¿verdad? Para iniciar el periodo del neoliberalismo como tal, que es una estructura capitalista 100% americana, donde sus fines ya es explotar a los países subdesarrollados, en este caso nosotros. ¿Con quién entra? Pues vamos a hablar que entra con el presidente Cedillo como tal. Bueno, ahora vamos a ver las doctrinas económicas de las que hemos venido hablando para que ustedes ahora comprendan en qué se basaron estas épocas. Ya vimos la historia completamente de de la estructura teórica en cuestión económica. Bueno, pues ahora vamos a ver estas doctrinas económicas. La doctrina mercantilista como tal, ¿qué nos expresa? ¿Qué nos expone? Nos dice que este sistema económico se caracterizaba por el fortalecimiento del sector productivo y la política de exportación para aumentar la riqueza de los estados. El término mercantilismo se deriva del latín mercator, que significa comerciante. Aquí es importante que ustedes sepan que el punto del mercantilismo es exportar. Exporta y vas a aumentar tu riqueza. Ajá. ¿Qué quiere decir? Porque este es un muy buen punto para que ustedes analicen la estructura económica, jóvenes, como tal. Que, vamos a suponer, si ustedes son muy buenos para hacer algo, ajá, para dibujar o para coser, para hacer bolsas, X, se les da eso. Bueno, el mercantilismo así empezó. Buscó el medio de producción, el insumo, lo hace producción y posteriormente lo creas en servicio. ¿Estamos de acuerdo? Y, y al fin y al cabo es una manera de existir y de fortalecer tu sistema capitalista y es muy, muy bueno. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el sistema mercantilista es bueno? Sí. ¿En qué fechas estuvo, jóvenes? Vamos a decir que esta política económica tuvo presencia en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Cuáles fueron sus autores que aportaron esta temática? Bueno, los exponentes más importantes fueron Juan Bodino en Francia, Jean-Baptiste Colbert en Francia, Thomas Moon en Inglaterra, Antonio Serra en Italia y Edward Misel en Inglaterra. Las teorías que aportaron y las leyes fue que cada pulgada del suelo de un país se utilice para la agricultura, la minería o las manufacturas. Dos, que todas las materias primas que se encuentran en un país se utilicen en las manufacturas nacionales porque los bienes acabados tienen un valor mayor que las materias primas. Tres, que se fomente una población grande y trabajadora. Cuatro, que se prohíban todas las exportaciones de oro y plata y que todo el dinero nacional se mantenga en circulación. Cinco, que se obstaculicen tanto cuanto sea posible todas las importaciones de bienes extranjeros. ¿Ok? Interesante ese punto. Que donde, las seis, que donde sean indispensables, determinadas importaciones deban obtenerse de primera mano, a cambio de otros bienes nacionales y no de oro y plata. ¿Por qué? ¿Por qué este punto? Bueno, pues ellos empezaron a darse cuenta, los mercantilistas, que el oro en aquel entonces, porque pues como tal todavía no se descubría el petróleo, pero se dieron cuenta que el oro y la plata pues eran los minerales que podían pagar la riqueza en ese momento. Siete, que en la medida que sea posible las importaciones se limiten a las primeras materias que pueden acabarse en el país. Ocho,
que se busquen constantemente las oportunidades para vender el excedente de manufacturas de un país a los extranjeros en la medida necesaria a cambio de oro y plata. Wow, eso es muy importante, puesto que nos exponen, si tu país no tiene oro y no tiene plata, bueno, pero tienes un excedente de manufactura, claro que tú véndelo al extranjero, ¿estamos de acuerdo? Lo que hace Estados Unidos con nosotros, así de sencillo. Y nueve, que no se permita ninguna importación si los bienes que se importan existen de modo suficiente y adecuado en el país. Mercantilismo obviamente es muy importante y podemos apreciar exactamente, jóvenes, una estructura que, pues sí, sí es adecuada en cuanto al contexto económico. Característica, su principal premisa fue que el Estado debe ejercer un control estricto sobre la industria y el comercio, con el interés y la intención de aumentar el poder de la nación, promoviendo un saldo positivo en la balanza de pagos a lograr que las exportaciones superaran en valor a las importaciones. Muy interesante. Vamos a ver otra doctrina, la famosa doctrina de los fisiócratas. Esta teoría sostenía que la riqueza de una nación se basa en la agricultura y que los productos agrícolas eran los únicos que generaban un excedente real de la riqueza. Los fisiócratas creían que la naturaleza era la fuente de toda la riqueza y el trabajo humano únicamente la transformaba. Punto importante y destacado, jóvenes. El fisiócrata o estos teóricos fisiócratas se dieron cuenta que lo que deja y no pierde su valor es la tierra. Si la tierra se alcanza a ver en el medio de producción en cuanto a la agricultura, tu tierra vale mucho, tu tierra te va a dejar mucho. Y si mi país es de tanta región y esta tierra es buena para sembrar, te va a generar riqueza. Sí o sí, jóvenes. Esta postura de los fisiócratas es muy interesante. Igual algún día busquen sobre ella, échense un clavadito a saber un poco más sobre estas doctrinas, porque te van a dar muchas ideas muy buenas y muy importantes para saber, bueno, ¿y yo qué hago para generar riqueza? ¿En qué soy bueno o qué tengo? ¿Qué medio de producción puedo aprovechar para para generar mi medio de producción como tal? Bueno, las fechas que se da esta época es mediados del siglo XVIII. Autores. Vamos a ver que los autores que consideraron estas teorías fue Francois Quesnay en 1994 a 1774. Luego tenemos Anne Robert Jacques Turgot, 1727 a 1781. Luego tenemos a Pierre Samuel Dupont de Nemours, 1739-1817. Posteriormente, Jacques-Claude Marin Vincent de Gournay, 1712 a 1759. Tenemos también a Pierre-Paul Mercier de la Rivière, 1720-1993. Y por último tenemos a Nicolas Van Deau, 1730-1792. Bien, estos son los autores fisiócratas eh, muy destacados para la época hasta nuestros días, jóvenes, porque déjenme les comento algo muy importante. Ninguna de estas doctrinas y sus aportaciones teóricas hasta ahorita nadie las ha podido tirar. Muy bien, teorías y leyes. Los fisiócratas, ¿qué nos exponen? Dice que el principio de la ley natural. Los fisiócratas creían que existían las leyes naturales que regían la economía y que debían ser respetadas para alcanzar el bienestar social. Estas leyes incluían la propiedad privada, la libertad económica y la no intervención del Estado en los asuntos económicos. El principio de la primacía de la agricultura. Según los fisiócratas, la agricultura era la única actividad productiva que generaba un excedente, por lo tanto, la única fuente real de la riqueza. También consideraban que el comercio y la industria eran actividades improductivas que solo redistribuían la riqueza existente. El principio del impuesto único. Los fisiócratas defendían la idea que el Estado debía financiarse a través de un impuesto único sobre la tierra. Consideraban que este impuesto era justo, ya que la tierra era la fuente de la riqueza.
y por lo tanto debía contribuir al bienestar común. Bueno, si nos damos cuenta, sus aportaciones no se enfocan a la que hoy vemos, así de sencillo, ¿no? Sabemos que si tú tienes un medio de producción en tierra y la trabajas, pues obviamente vas a tener un alcance económico bastante beneficioso para la sociedad, para tu familia, etc. Bueno, características de esta doctrina nos dice una reacción contra el mercantilismo. Están como tal, pues nos dicen y nos exponen, el mercantilismo en el fondo no es bueno, pero hay otras personas que el mercantilismo les ha funcionado y pues son empresarios muy millonarios. Nos dice también que contra el comercio exterior y a favor de la libertad e industria. Hay un desarrollo de la agricultura y la tierra como la riqueza principal. También nos aportan el trabajo productivo como fuente de riqueza y la propiedad privada. Muy interesante esto, jóvenes. Escuela clásica. ¿Qué tenemos en la escuela clásica? Nos dice que la economía clásica rechaza la idea que el gobierno intervenga en el mercado. La teoría dice que los mercados resolverán eventualmente cualquier problema. Los economistas de la escuela clásica estaban en gran parte a favor del libre comercio. Fechas importantes de las aportaciones: se originó a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Autores que aportaron estas teorías vamos a encontrar a Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill. Las teorías y leyes que nos aportaron en la cuestión clásica nos exponen la nueva macroeconomía clásica. Macroeconomía clásica. Hemos venido ya viendo lo que es micro y lo que es macro. Estos exponen lo que es la macroeconomía. Esta corriente teórica surge en la década de los 70 como respuesta a las críticas que se hacían a la macroeconomía clásica tradicional. Características importantes de esta. En este punto, jóvenes, hay libertad en el mercado. Hay libertad en cuanto se asumen que los salarios y los precios son flexibles para que los mercados sean eficientes a largo plazo. Nos exponen los economistas clásicos que sostienen que el desempleo es causado por factores que tienen que ver con la oferta. Ajá, eso quiere decir que para ellos la oferta no es muy eficiente, ya que te causa una situación de desempleo. Entonces, si nosotros comparamos ese punto hacia nuestra vida de hoy, imagínate con todo lo que se viene con las nuevas tecnologías, que al final de cuentas, en un futuro ya no vas a saber qué estudiar porque todo lo va a hacer la máquina. Todo va a ser una máquina. Entonces, híjole, hay que ir viendo qué se ajusta a las nuevas formas jóvenes y ajustarnos porque esta cuestión de nuestros modos de producción están completamente carentes y eso hay que verlo desde otro punto de vista para estar preparados jóvenes todas las generaciones. Muy bien, entonces esto se habla de la escuela clásica. Marxismo, importante el marxismo, jóvenes. Aquí dice que sostiene que las condiciones materiales de producción determinan las relaciones sociales y el desarrollo histórico. Según esta teoría, el cambio social se produce a través de la lucha de clases y las contradicciones al sistema capitalista. Aquí el marxismo nos expone, el capitalismo no sirve, el capitalismo nada más es para unos cuantos y se hacen ricos unos cuantos. Por eso el marxismo, en cuanto a la exponente de sus teorías, nos explica y profundiza, ¿verdad? Que las clases sociales, no las puede determinar un régimen capitalista. ¿Por qué? Porque no es posible que ellos tengan toda la riqueza. Si quien está trabajando para que se hagan ricos es el obrero, el proletariado, entonces para el marxismo no entra muy bien definido este sistema al cual llamó la lucha de clases. ¿Estamos de acuerdo? Y es el famoso materialismo histórico. Bien,
Fechas del marxismo, importante, nos dice que las fechas del marxismo, perdón, son a mediados del siglo XIX, sin embargo, gana relevancia a finales del siglo XX. Autores, Carlos Marx, que es el que nos ha expuesto toda la cuestión de las teorías económicas, de 1818 a 1883, y es el padre del marxismo. Federico Engels, 1820-1895, ¿verdad? Nos expone las obras, él continúa todas las obras de Carlos Marx. Otros exponentes importantes del marxismo es Antonio Gramsci, 1891-1937, y Ernesto Che Guevara, 1928 y 1967. Muy bien. Teorías y leyes. Ellos exponen clases sociales y lucha de clases, dictadura del proletariado y el socialismo. Características. En las características nos exponen: la sociedad debe ser igualitaria, abolir la propiedad privada. El capitalismo explota a los trabajadores. El valor del trabajo se mide por horas de producción. Reducción del consumo. Aboga por reducir el consumo innecesario. Autosuficiencia. Adaptación de las necesidades. Según el marxismo, cada uno debe aportar según sus necesidades. Y los medios de comunicación deben ser públicos, o sea, para todos, que los tengan todos. Esta postura, jóvenes, hay quien nos dice, ¿verdad?, que el marxismo es una influencia social necesaria para los sistemas de los países tercermundistas. Más sin embargo, fíjese qué contrariedad y qué situación. Casi la mayoría de los países tercermundistas como el nuestro tenemos mucho aporte en cuanto a las cuestiones de la naturaleza. Tenemos muchos minerales, tenemos, vamos, incremento de muchas cuestiones de consumo, más sin embargo, pues se han apropiado del sistema y nos han impuesto a nosotros el capitalismo, del cual el marxismo está completamente en desacuerdo. Neoclasismo. El neoclasismo nos dice que esta corriente se enfocó en analizar cómo los precios y las cantidades comerciadas se determinan en los mercados, centrando su atención en el comportamiento individual de los consumidores, las empresas y las políticas monetarias y fiscales del Estado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí nos dice, bueno, aquí ya hay que analizar qué te compran las personas, qué no te van a comprar las personas. Vamos a ver qué medidas comerciales vamos a ir tomando y cuáles son los comportamientos de los consumidores. ¿Estamos? Bien. El neoclasismo, bueno, sus fechas importantes surge a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Autores, vamos a ver que sus autores son Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall y Vilfredo Pareto. Sus leyes que exponen la oferta y la demanda, la maximización de la utilidad y la teoría del equilibrio. Características en esta exposición nos dejan que los modelos simplificados son los más adecuados para esas estructuras capitalistas como tal. También nos dicen y nos aportan sobre el individualismo metodológico. También nos habla de las externalidades y bienes públicos, así como la distribución del ingreso. Ajá. Más sin embargo, el neoclasismo, que fue el que vino a adaptarse aquí en México en los años de 1980, pues tuvo un parámetro, vamos, si no un tanto a la alza, también nos dejó un desequilibrio como tal en nuestro país. ¿Estamos? Bien. Teorías y leyes. Ya vimos tres exponentes muy importantes que nos deja esta doctrina económica. Vamos a ver la doctrina keynesiana, que esta teoría plantea que para superar una crisis económica es necesario abordar los problemas de la demanda a través de la intervención estatal. Keynes nos dice,
el Estado es el que debe de tener la estructura de poder, ya que sin esa estructura de poder se va a crear un caos y se llegan las crisis económicas. Fechas en que se da de 1929 a 1973. Eso quiere decir, ¿verdad? Que estas posturas de Keynes no fueron muy adecuadas para sistemas como los nuestros. Autores, pues vemos claramente John Maynard Keynes. Teorías que aportó. La teoría de Keynes se basa principalmente en el exceso de recursos y no en la falta de ellos para buscar una solución a las crisis económicas. Sus características que nos deja estas aportaciones de Keynes. Sostiene que la política económica es la principal herramienta para sacar a un país de una crisis. Propone que los gobiernos se encarguen de la estimulación de la demanda y el Estado se debe de encargar de intervenir en los recursos a las empresas como tal. Nos expone también la utilización de la política fiscal como regulador de la economía, así como considera que el principal peligro para la economía es el desempleo. Ciertamente sí, jóvenes. Y por último, nos dice que es opuesta a la economía liberal y tiene su base en la intervención del Estado como agente económico. Si bien es cierto, podemos darnos cuenta que todas las doctrinas económicas tienen algo bueno, pero pues por algo se han quitado y han prevalecido otras, porque pues algo no se ha adaptado a nuestras necesidades como humanos y pues tenemos que tomar otras bases doctrinales para seguir. Bueno, vamos a ver esta última, que es el monetarismo. Esta se basa en afirmar que el monto total del dinero en una economía es el determinante principal del crecimiento económico. Afirma también que las variaciones en la oferta monetaria tienen una gran influencia a corto plazo en la producción nacional y a largo plazo en los niveles de precio. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya claramente todo se basa en el dinero, en la moneda, jóvenes, en nuestro sistema como tal, de toda la ganancia que se genera y para qué la generas y por qué la generas. Bien, fechas que se destacan de esta doctrina económica se inicia en el siglo XV, pero su desarrollo matemático sería hasta el siglo XX. Autores, tenemos a Milton Friedman y Carl Brummen. Sus teorías y aportaciones en cuanto a esta relevancia del monetarismo nos expone la teoría de la renta permanente. Nos dice que los consumidores no consumen respecto a sus ingresos corrientes, sino respecto a sus expectativas. También nos habla de la revisión de la curva de Phillips. Establece que un aumento del desempleo reduce la inflación y viceversa. La disminución del desempleo se asocia con una mayor inflación. Fíjense bien, jóvenes, porque aquí en esta doctrina está el punto claramente de la base de la economía capitalista como tal. Y la última nos habla de la regla monetaria de Friedman. Características. Tenemos claramente que el monetarismo señala que la inflación es un proceso meramente monetario causado por un aumento de dinero en la circulación. El monetarismo defiende la utilización del mercado como mecanismo de asignación de recursos y la aplicación de una política monetaria que tienda al equilibrio entre el Producto Interno Bruto y la inflación. Si bien es cierto, eso es adecuado a nuestro sistema, sí. Al final de cuentas, sí. ¿Estamos de acuerdo? El que nuestro Producto Interno Bruto, jóvenes, se encuentre equilibrado, pues hay esos equilibrio, obviamente, y sostenimiento en cuanto a al sistema capitalista como el nuestro. Entonces, estas teorías, estas doctrinas y estas aportaciones que nos hacen y nos exponen estos modos de producción, ya nos dejan el marco teórico bien estructurado para saber cómo se inicia y qué determina la economía en
los países capitalistas, los países socialistas, los países comunistas, entre otros muchos contextos económicos del mundo. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a ver en esta clase del día de hoy. Cualquier cosa, me mandan el mensajito o me dejan este su mensaje también en la plataforma. Si hay dudas, igualmente para que este, se las, se las, este, se las pueda dar en cuanto a las cuestiones de disolver estas dudas y podamos seguir avanzando. Que tengan una muy bonita noche y acuérdense de hacer sus actividades en tiempo y forma para su revisión. Que estén muy bien, chicos, cuídense mucho y que tengan muy buena noche. Nos estamos viendo para la próxima clase.